Bienvenidos y bienvenidas a Hablando de Canadá. Hoy tenemos un programa especial y vamos a tratar un tema diferente. Queremos hablar de los procesos psicosociales que experimenta una persona que migra a otro lugar. Para ello tenemos la suerte de contar con Carlos, el nuevo colaborador de Hablando de Canadá, y con él vamos a poder tratar temas de procesos psicológicos muy interesantes que vivimos todos durante la emigración. Carlos se especializó en psicología social y además es doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene más de 20 años de experiencia a sus espaldas ayudando a personas y grupos a través de los retos que han pasado a lo largo de su vida. Además ha trabajado en asociaciones, ha hecho colaboraciones, proyectos de investigación. La verdad es todo un honor para nosotros contar con él. Carlos lleva varios años viviendo en Múnich, en Alemania, con lo que pone sobre la mesa no solo su experiencia profesional y todos sus estudios, sino además su experiencia personal de vivir en el extranjero. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Silvia, ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar contigo, un placer, de verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros. Creo que es súper interesante toda tu experiencia y toda la formación que tienes en referente a esto, y creo que puede ayudar a mucha gente a comprender todo eso, a saber un poquito más y saber cómo enfocarlo. Bueno, eso esperamos, es aportar un granito de arena y podemos dar un poquito más de información y no sé, colaborar y encontrar puntos de acogida también en este espacio tan estupendo que tienes. Pues oye, un placer, de verdad, para mí un placer. Qué bien, genial. ¿Hay algo más, Carlos, que quieras contarnos acerca de tu experiencia o de cualquier cosa que esté relacionado que no hayamos mencionado? No, está todo estupendo, vamos, no vaya casi me pongo hasta un poco así rojo, ¿no? Porque, bueno, en fin, nada estupendo, ¿no? Nada que añadir, nada. Como cualquier otra persona que ha emigrado, pues lo que has comentado, soy inmigrante y tengo la suerte también de vivir en una familia multicultural, ¿no? Y mi mujer es de otro país que no es Alemania, que es Serbia, y yo soy de España, por lo tanto es un tema que me toca muy de cerca profesionalmente y sobre todo personalmente, y eso es lo que me ha empujado también a hacer esta labor, ¿no? Que es algo como que te toca, y cuando te toca, pues al final vas intentando un poco vivir esa experiencia desde los dos ámbitos, de tu vivencia y de la parte profesional, ¿no? Y es enriquecedor también. Efectivamente, joder, súper interesante, la verdad. Y para comenzar, acerca del tema que presentábamos, que vamos a hablar hoy, si quieres comentarnos un poquito más cómo vamos a tratar el tema. Para empezar, yo lo primero que diría es que un proceso o una experiencia migratoria al final creo que tiene más beneficios que costes, ¿no? En el fondo, ¿no? O sea, es decir, es verdad que es muy intensa, dura por momentos, según qué en circunstancias, pero sí que es verdad que al final la idea que vamos a tratar son los procesos un poco psicosociales que puede experimentar un migrante, así a grosso modo, para que nos hagamos una idea, que tratarlos o adaptarnos a ellos de manera sostenible lo que nos puede hacer es mejorar un poco nuestro bienestar viviendo en un país o en un lugar que no es el nuestro, que no es nuestro lugar de origen, y el mayor número de garantías para estar bien, ¿no? Estar lo mejor posible y sacarle todo el partido beneficioso que tiene, que es mucho, es muchísimo, y de eso me gustaría, yo creo que podemos terminar con ello. Entonces, la idea es tocar 4 puntos que creo que pueden ser interesantes o básicos, y de ahí, pues bueno, pues ir desgranando un poco. Perfecto, pues si quieres empezamos para que nos cuentes un poquito. Yo creo que podría ser interesante hablar del duelo migratorio, ¿no? Que es un proceso, digamos, más cuando emigras. Entonces, si nos puedes explicar exactamente qué es. Bueno, el duelo migratorio al principio, para muchas personas que desconocen o que no les toca tan de cerca, es como muy impactante, ¿no? Porque la palabra duelo ya es una palabra impactante, pero no olvidemos que el duelo no solo se vive por la pérdida de un ser querido, hecho que también sucede estando en el extranjero, y que es un hecho muy, muy particular, que es el duelo en el duelo, pero el duelo por la pérdida de un ser querido, pero el duelo no deja de ser un proceso de pérdida, un proceso de pérdida de algo que vamos elaborando, ¿no? Que conlleva una redimensión psíquica, ¿no? A un proceso de pérdida. Y la experiencia migratoria tiene procesos de pérdida, ¿no? Tiene procesos de dejar algo atrás, pero que lo curioso que tienen es que tienen unas características muy particulares. La primera es que es parcial, no es un proceso de pérdida de he perdido esto para siempre, sino que nuestro lugar de origen sigue estando ahí. Entonces, ese proceso de elaborar esos duelos y esas pérdidas es un proceso muy intenso. Luego también tiene una parte que es recurrente. Es decir, no estamos en el lugar de origen, pero enseguida salta. Es decir, una llamada, por ejemplo, ya te recuerda, una noticia,
una vuelta, una visita que si tenemos la suerte, con lo que nos está tocando hoy en día, volvemos y ya es recurrente, es decir, vuelve, va, ¿no? Historia. Y luego una característica que está muy estudiada y que muy interesante es que es múltiple, que es como diferentes factores que nos va afectando a unas personas más y otras menos. Del lugar a donde se marchan puede afectar más o menos. Lo que está claro que hay que es cuanto más diferente es el lugar al que te marchas, más complicado va a ser en cierta medida esa experiencia. Tenemos como varios, por ejemplo, lo más obvio son los seres queridos, ¿no? La elaboración de esa pérdida, entre comillas, ¿no? Cuando hablo pérdidas que están lejos, ¿no? Que no están cerca. No están como antes, que les podías ver cuando quisieras. Exactamente, la verdad que ahora tenemos las videollamadas y todo esto, pero todos los que vivimos fuera sabemos que hay un momento que cuesta, ¿no? Dependiendo de dónde te marches está la lengua, el idioma. Es decir, puedes marcharte de un sitio que hable la misma lengua a otro, tendrás menos problema de esa pérdida, aunque muchas personas tienen que adaptarse también al acento. Pero es verdad que si te vas de un lugar hispanohablante, ¿no? Te vas a un sitio como que hablan un idioma que lo puedes conocer mejor o peor, pero ahí hay una pérdida, una manera en que nosotros ya no nos podemos comunicar de la manera, aunque lo hablemos muy bien, perdemos ciertos códigos que también tiene la parte enriquecedora, obviamente. En algunas ocasiones he oído que la persona se sentía que no era la misma, o sea, no, pues a lo mejor esa persona era una persona más dicharachera, que hacía bromas, entonces deja de ser esa persona como que ya se reconoce y es distinta, porque al final en otro idioma eres otra persona un poco distinta. Totalmente, o sea, totalmente. De hecho, uno de los aspectos que más interesantes son cuando se hace referencia al humor. Dice, he perdido el humor, he perdido mi capacidad espontánea, he perdido mi... Sí, claro, porque no puedes comunicar, yo no puedo hacer las mismas bromas en este idioma, claro, la cultura es diferente, la manera de expresarse es diferente, incluso la comunicación no verbal es diferente. Y tienes totalmente razón, es que estás en otro sitio y dices, es que parece que no soy yo, no me puedo comunicar igual. Y es totalmente cierto, o sea, la lengua tiene esto. Lo que pasa es que tiene el lado positivo, que vamos a intentar darle siempre ese empuje. Aprender una lengua o adaptarte a ella tiene múltiples beneficios, muchísimos. Y uno de ellos es que enriquece tu propia lengua. Le dota de muchas más amplitud, aparte que nos hace más neuroplásticos y nos hace más potentes a muchos niveles cognitivos, o sea, es increíble, ¿no? Pero indudablemente hay una pérdida ahí en nuestra manera de expresarnos. Luego hay otra parte que es el grupo de pertenencia. De pronto nos marchamos y ¿a qué grupo pertenecemos socialmente? Pueden ser amigos, pero puede ser también en los compañeros de trabajo, no sé, hay de pronto un giro donde hay que construir grupos de pertenencia, grupos de apoyo, que son muy, muy importantes para la adaptación psicosocial que vive un emigrado o cualquier persona, ¿no? En general. O sea, el grupo de pertenencia es fundamental. Luego hay una parte que es la pérdida un poco, ese duelo por la cultura, ¿no? Por cosas que forman parte de tu cultura, que te gustan, o algunas que nunca creías que estaban tan presentes y cuando te marchas de pronto aparecen, se integran, se ven cosas increíbles, increíbles que dices, pues no me había visto yo escuchar flamenco o no sé cómo cosas. Sí, eso es lo que Sí, o cualquier cosa. No a todo el mundo le pasa. Vamos a entender que todo esto es cada uno tiene sus circunstancias, no todo el mundo le va a pasar de la misma manera ni en el mismo grado. Hay gente que dice, por ejemplo, otro duelo a la tierra, al olor, a los colores, a la luz. Personas que cambian de un lugar a otro, por ejemplo, se van a Londres, de un lugar que es más bien cálido, vienen de Latinoamérica, un caribeño, o vienen a Alemania, por ejemplo, y hay unos anhelos, ¿no? Hay la luminosidad, hay unos duelos. Hay gente que le afecta mucho y también tiene la parte buena, es decir, que de pronto conoces otros territorios, otros olores, otras sensaciones de la tierra, ¿no? Otros luces, ¿no? Estás en Canadá, sabéis perfectamente de lo que hablo, ¿no? La nieve, por ejemplo, o la naturaleza, ¿no? Que está tan presente, ¿no? A mí me pasa también aquí en Múnich, ¿no? Con los Alpes, de pronto. Es el lado bueno, pero también hay esa pérdida, ¿no? De la tierra. Y luego el estatus. El estatus es algo como muy importante porque el estatus me refiero que queda como que tú tienes una proyección laboral o una proyección de estatus social o lo que sea, sin ser, vamos a irnos a unos términos así como clasistas, ¿no? Simplemente que tienes que adaptarte y a lo mejor adaptarte a un nuevo entorno requiere de tener más paciencia por gratificar a ese nivel, ¿no? Como por llegar al mismo nivel a lo mejor en el que estabas en tu sociedad de origen. Sí, o que se reconozcan tus formaciones, tus experiencias, ¿no? Cada organismo se rige por diferentes
historias, ¿no? Entonces es otra pérdida, es decir, pero si yo lo que era allí me he venido porque hubo una oportunidad para mi pareja y me he venido, yo he dejado, yo pensaba, ya veremos que las expectativas son fundamentales en el proyecto migratorio, es decir, qué expectativas nos vamos creando y cómo las vamos reajustando, es fundamental. Este duelo también afecta, obviamente, a la identidad, que hablaremos al final porque será un punto más importante, y es ambivalente. Es decir, es como que vamos a hablar después también sobre esto, que es sobre la identidad, que es dónde estamos, dónde nos situamos, en un sitio, en otro, en otra cultura. Ahí hay un juego siempre de absorción y de conservación. Y luego para las personas que tienen familia y va pasando el tiempo es transgeneracional, es decir, va afectando a los diferentes miembros de la familia, sobre todo a los hijos cuando se van haciendo adolescentes, dependiendo de cómo es el núcleo familiar, si hay más presencia de un idioma, si no hay tanta presencia, si los familiares se van adaptando mejor, los nuevos miembros que ya han nacido en esa cultura o que viven allí se adaptan mejor y al final va viendo como temas a gestionar. Hay muchos temas a gestionar. Eso es un tema muy potente, el tema de los hijos, cómo se adaptan y cómo van evolucionando y cómo van abrazando más la cultura de acogida y los padres todavía no llegan a integrarse, pero los hijos ya están integrados y de pronto empieza a haber un juego muy potente, muy enriquecedor de múltiples culturas, pero también a veces de rechazos, de negaciones. Ahí hay un punto muy potente en el tema transgeneracional que daría para horas. O sea que, bueno, eso a grosso modo sería un poco la parte de duelos, con sus características y con sus particularidades dentro, que hay muchas. Y un poco me gustaría saber, porque yo imagino que todos esos duelos pueden causar estrés, ¿no? Digamos que en la persona le causan estrés, son situaciones nuevas, desconocidas. ¿Qué tipo de estrés podemos identificar y cómo podemos trabajar en ese ámbito, como para superar esos estreses y poder estar tranquilos y hacerlo lo mejor que podamos? Bueno, yo creo que es una parte importantísima. De hecho, todo el mundo vive unas situaciones de estrés. De hecho, una de las características es que es obvio que vamos a vivir una situación de estrés. El estrés no es malo. De hecho, el estrés es un mecanismo natural de defensa. Si no, no podríamos enfrentarnos a ciertos retos. De hecho, el reto migratorio requiere de una dosis de estrés. Ahora, el estrés, cuando es negativo, es muy nocivo, se prolonga demasiado en el tiempo, empieza a afectar fisiológicamente, psicológicamente y en el comportamiento de la persona. Y cuando eso se enquista mucho, pues lógicamente va a ser más difícil, primero, adaptarse y segundo, tener un bienestar psicológico con uno mismo, ¿no? Está claro que está por ahí, en el emigrado está el estrés que se llama culturativo, es decir, el estrés que supone adaptarte a otra cultura y que además está vinculado a muchos hechos interpersonales, instrumentales, sociales, es decir, de relación con el país de acogida. ¿Cómo hacer de ese estrés, digámoslo, hacerlo o enfrentarse a él? Bueno, yo creo que a nivel informativo, o sea, hay muchas técnicas o hay muchas formas. Hay tres partes como muy importantes. Una, tener como muy claro cuál es tu identidad personal y cultural, es decir, tener un equilibrio entre lo que estás aprendiendo, verlo de manera positiva y preservar tu cultura de alguna manera, dentro de lo ideal, ¿no? Luego hay que verlo de Sí, dentro. que luego es difícil a lo mejor de gestionar y depende mucho de la persona, de la situación que esté viviendo, pero digamos que Totalmente. esa es la situación ideal. Que merece la pena pararse a pensar sobre tu identidad, sobre lo que estoy aprendiendo, intentar sobreponerse en eso de manera positiva. Luego otra parte es obvia, que es la buena salud mental, que ahora podemos ver brevemente formas, y luego el logro personal. Esto es una cosa muy importante. Cómo tú vas creciendo a nivel personal y ese logro se está llevando a cabo dentro de la nueva cultura. Y esto pasa mucho por la parte laboral, curiosamente. ¿Cómo podemos atajarlo? Hay una parte muy importante, es el autocuidado, que suena como muy alegórico, pero en realidad es que es fundamental. Es fundamental, claro. Fundamental. O sea, el autocuidado es la línea básica. De hecho, es cuando muchas veces hago los asesoramientos, lo primero que pregunto es cómo duermes, cómo te mueves, qué comes. Y a veces me dicen, joder, pero no he ido Ya, pero es que la parte inmunológica es Pero son fundamental cosas porque básicas que luego vas a básicas. discutir en tu... No, básica. Y muchas veces cuando empiezas a tirar y a preguntar y hay una serie de baremos que podemos valorar y darte cuenta, tener autoconciencia de que no estás, pese a la dificultad, dándole espacio a ese autocuidado, aunque sea pequeños pasitos, no hace falta hacerlo todo una vez, empiezas a darte cuenta de que, claro, no te va a ayudar y eso reduce muchísimo el estrés. Es decir, el movimiento, la alimentación, la higiene del sueño, por ejemplo, son tres aspectos fundamentales.
cuando pase la fase esa tan intensa del principio de que todo es nuevo, es maravilloso y llega a la siguiente, que hay como una especie de fatiga, de que ya empezamos a notar que es real a lo que nos estamos enfrentando y llega ese estrés, se empieza a ver más afectado, por ejemplo, el higiene del sueño, empieza a haber más insomnio, entonces tenemos que tirar de técnicas, de estrategias que pasan dependiendo de la persona. Hay personas que les funciona muy bien técnicas de respiración y hay personas que al principio no le funcionan y lo que les funciona mucho es andar, hacer deporte, otros aspectos físicos, ¿no? Hablo físicos, ¿no? Eso es fundamental. La alimentación es fundamental también. Esto es un hecho constatado, es decir, psicología, neurología, inmunología. Cómo se ven afectados esos 3 baremos y en el emigrado es tremendo. Por otro lado, también es muy importante cómo nos tratamos a nosotros mismos. Eso es altamente comprobado. Se habla mucho de la autoestima, pero también es muy importante la autocompasión, nuestro diálogo interno, cómo nos machacamos a veces de no soy tal, no he logrado tal, me he venido tal. Un poco hay que cultivarlo. Todo esto requiere de un trabajo, es un entrenamiento, esto no es de hoy para mañana, hay que ponerle voluntad y compromiso, obviamente, fijarnos cómo nos hablamos, qué emociones sentimos, ponerle nombre, lograr expresarlas, lograr buscar mecanismos para regularlas. Son aspectos fundamentales que estoy hablando de nosotros mismos, que podemos llamar que es como el autoapoyo. Sí, que podemos trabajar nosotros y podemos mejorar nosotros mismos. O sea, se me estaba ocurriendo un poco con el último, estaba pensando un poco la comunicación interna, o sea, los mensajes que yo misma me envío a mí misma y la comunicación externa, o sea, lo que comparto con los demás y que eso también te ayuda. O sea, al final todo eso, si lo trabajamos, claro, pues nos va a ayudar mucho. Totalmente, es que es fundamental. Y de hecho, en cuestionar nuestro sistema de creencias, cuestionar prejuicios, ponerle eso, poner atención a qué nos estamos diciendo, tratarnos un poco con más cariño a veces sin ser súper condescendientes, o sea, teniendo claro que con un podemos ser críticos, pero tampoco podemos, a vedos sabemos, todos, las personas, tú y yo, las personas que nos escuchamos, sabemos que nos vamos diciendo a veces cosas y a veces no son tan bonitas como nos gustaría. Tampoco todo el rato hay que echarse, pues soy no, pero simplemente que a veces, claro, estás viviendo el proceso migratorio y a lo mejor te encuentras en una situación en la que es que no soy bueno, es que no he aprendido todavía el idioma. Empieza como un run que hay que trabajar y que unas personas, bueno, lo sobrellevan de una manera mejor, otras menos bien, otras el autocuidado lo llevan mejor. Pero hablo de un núcleo como un autoapoyo que forma un poco todo esto y muchas más cosas en clave positiva, como conocer nuestras fortalezas, tener claro nuestros valores, que sería un poco lo que nos hace llevar la dirección, y nuestras fortalezas va a ser lo que nos va a ir tirando para adelante, ser muy conscientes de qué soy yo, ¿no? De qué me gusta hacer, de cosas muy básicas que a veces parecen básicas pero que se nos diluyen un poco, ¿no? en ese proceso. Y luego, obviamente, por otro lado, son los apoyos externos. Viajas y estás haciendo el proceso con tu pareja va a ser un aspecto muy importante. Si tu familia está cerca, que pasa con muchos emigrados, que luego resulta que la familia la tienen en la ciudad al lado, en el mismo país o en la misma ciudad, pasa, hermanos. Pero también muy importante la relación de apoyos de la familia, vamos a decir, extendida, o la que se ha quedado digamos, allí. Esa familia emigra también. Se quedan, pero también de alguna manera emigran con nosotros. A ellos, claro, y si ellos nos apoyan y lo aceptan y nos animan, va a ayudar mucho, claro, a que no te sientas culpable. Exacto, y es fundamental. Si tenemos una relación de paquetas, o sea, cuidado, hay que poner los límites. O sea, ese apoyo es fundamental. De hecho, es que es fundamental. Si no tienes pareja, no estás emigrando con pareja, da igual, ese apoyo te lo vas a buscar en grupos de apoyo de no sé qué, en el trabajo con alguien no sé qué, en tu familia que está fuera, que tienes comunicación con ella, en grupos de tu propia cultura. La idea es en ese apoyo que vaya cada vez una mezcla, ¿no? Que vaya habiendo más contacto significativo con los grupos autóctonos, con personas que están dentro de la propia cultura, y combinándolos, que siempre sucede, que siempre hay una negación. No me pienso juntar con esta frase así como poner un ejemplo con españoles en el sitio donde estás, y al final eso puede ayudar, claro. Claro que te puede ayudar, siempre y cuando sean relaciones positivas y constructivas, y no tóxicas. Me imagino que ya sabemos todo de lo que hablamos, es decir, que a veces te puedes encontrar con el clásico situación en la que tú quieres tirar para adelante y te encuentras los discursos de este país es una no sé qué, estos son
Sí, que dices tú, un rato a echar una broma, no pasa nada, pero necesitamos un poco más de construcción. Cuando hablo de apoyo es, por ejemplo, madres y padres que tienen hijos y viven en el extranjero y se apoyan en grupos de su propia lengua, porque no hablan la lengua y ahí se echan una mano. Oye, que he ido al médico, oye, ¿conocéis un...? Esos son grupos de apoyo fundamentales, o sea, y son de la misma cultura, del mismo idioma, llámalo como quiera. Y si eso lo vas integrando poco a poco, con dificultad, significativamente con personas, grupos, asociaciones, llámalo como quieras, autóctonas, pues eso se ha comprobado que incrementa el bienestar y apoya mucho el otro apoyo que nos vamos dando nosotros mismos, a nosotros mismos. Es bastante básico. Luego ya hablamos de las instituciones, que el país te ayude a encontrar un trabajo, que te ofrezca cursos de idiomas o vayas a un país más complicado en este O sea, aspecto. para la integración, eso ya depende, claro, de donde emigres. Tú has tenido, creo que por ahí has hablado de este tema, tú hablas mucho de esto y eso es muy, muy importante. O sea, por ejemplo, un gran apoyo son proyectos como el tuyo, es decir, personas que desde Internet conectan con alguien que está haciendo un proyecto, que está conectando con otras personas que viven en el mismo país y nos están dando consejos desde viajar con una mascota hasta conocer qué cursos puede acceder de forma gratuita como integración. Eso es tremendo, ese apoyo. Es oro para la persona que se va y eso no lo podemos negar, ¿no? No voy a entrar en un grupo que yo no quiero mezclar, porque yo lo que he venido aquí es... Ya, pero es que la integración requiere de unos previos que forman una adaptación paso a paso y si tienes suerte que enseguida caes con una relación significativa, puede ser que te echas una pareja del país, entonces eso hace que ya te vayas incluyendo cada vez más. Sí, que sea más fácil porque tengas Más fácil, familia, claro. porque al final amigos, Sí, sí, pero sí, si sí. no, yo creo que al final, pues todo eso, o sea, no solo es información, sino además te sientes identificado con esas personas, hay una cierta empatía, al final se crea como una comunidad y todo eso te ayuda, claro, a que te Te sientas ayuda. que no eres tú el único, sino que todo eso que tú estás pasando lo está pasando un montón de gente y Sí. todo se supera y todo se sale para adelante y Ujú. además puedes aprender y salir reforzado de todo eso. Totalmente, que no vamos a contar, ¿verdad? Eso es que parece muy básico, pero sí, si hay una construcción en comunidad y en apoyo, esa es otra de las partes para tratar la fase de estrés. La familia que se queda, la familia que puede estar aquí, la pareja o con quien convivas, compañeros de piso, lo que sea, y otros grupos de apoyo institucionales o culturales o de tu propia cultura o de la cultura que estás viviendo son fundamentales, son es que son fundamentales, es que no hay otra palabra. Y el tuyo, claro, siempre estás tú. Al final, el tuyo que te hagas a ti mismo va a ser el que te va a sostener, ¿no? en el proceso. Eso no quiere decir que todo es perfecto, ya lo sabemos y vamos a Claro. pasar fases. No, desde luego. Y Carlos, me gustaría un poco, porque creo que es interesante y está muy relacionado pues, con todo eso que nos influye, creando una nueva identidad, porque al final tenemos todo lo que teníamos atrás, digamos, lo que ya hemos vivido y lo que vemos nuevo. Entonces, ¿cómo es eso de formar una nueva identidad y qué importancia tiene para nosotros mismos? Este tema es tremendo. El tema de la identidad es un tema complejo, pero que creo que la migración nos da la oportunidad a las personas que nos vamos para divulgar la importancia de la identidad como algo flexible y no la identidad como algo fijo, que desgraciadamente está tan presente en nuestro mundo, ¿no? Más con la idea de integrarnos, de mezclarnos, que con la idea de separarnos, ¿no? Reconstruimos una identidad y es el famoso ni de aquí ni de allí, es decir, de pronto nos vamos de nuestro lugar de origen con todo lo que traemos de allí, con toda la riqueza. Por eso siempre aconsejo que en los momentos crudos en los que nos ponemos como en los extremos, ponernos a escribir a qué le doy gracias a la cultura de la que provengo y qué le doy gracias a la cultura de la que estoy. Le agradezco haber llegado aquí, conocer las montañas, yo que sé, y te vas recordando con esos momentos que te sientes como un poco perdido donde estás y te sientes ajeno donde vuelves, ¿no? Ahí estás construyendo un proceso de identidad que va muy de la mano de qué decisiones tomas a la hora del proceso de aculturación. Si la integración es conservar y participar, es decir, conservar tu cultura, lo que consideres, habrá cosas que no te den más igual, y de la nueva integrar las cosas que consideres también que con tu forma de ser, tu personalidad y tus circunstancias crees que pueden ser positivas para ti y que te pueden hacer crecer. Ahora, es un proceso intensísimo
enriquecedor, pero al mismo tiempo es un proceso doloroso a veces que genera como muchas dudas y muchas sensaciones encontradas de cuando vuelves. Y vuelves porque ya vuelves y ya no eres el mismo, ¿no? Vuelves, digo, cuando puedes visitar, cuando vuelves de verdad, es lo Claro. mismo. Es No, el tú ya choque. no eres la misma persona, No, evidentemente. no la misma. Y todo el mundo que antes de emigrar conocía a alguien que ha emigrado y vuelve y ve cómo cocina, qué productos de pronto Todo está cambia. tratando, o la vas a visitar y dices, ostras, siempre tendemos a esto, ¿no? Se ha afrancesado, se ha alemanizado, o Claro. sea, se está, Pero son qué también suerte. estereotipos, ¿no? Como para justificar eso Claro, y claro, claro. conocer lo que estamos hablando. Pero es una suerte. Si lo llevamos al camino de inmigración, desgraciadamente muchas veces sucede que hay un rechazo absoluto de esa nueva identidad, de empaparte de esas nuevas identidades y se producen problemas como, pues, por ejemplo, la segregación o la marginalización o a la inversa, la asimilación, que pasa mucho, negar tu cultura. Es decir, abandonar tu identidad. No quiere decir que pongas Para la bandera, ponerte en la porque otra, ¿no? mi cultura no. No, no. Siempre todo lo que estoy hablando lo hablo en términos sostenibles, no en términos radicalizados, ¿no? Pero sí que una persona que va a un país y a lo mejor su origen está muy mal visto, va a tener mucho más complicado el integrarse porque se sepa de dónde es. Pero el camino es el de conservar, el de, como he dicho antes, tener un sentido claro de tu identidad personal y cultural, yo creo, y sobre todo el redimensionar el concepto de hogar, que es hogar, ¿no? Que nos va a dar una visión, si lo logramos reestructurar la identidad de una manera positiva, nos va a dar una visión de hogar, de ser extranjeros tremendamente positiva, o sea, nos da una capacidad de adaptación y nos da una capacidad de absorción cada vez que entremos en contacto con otras culturas absolutamente maravillosa, ¿sabes? Eso es la parte positiva. Ahora, el camino es difícil porque va a haber contradicciones, va a haber dudas, cuánto tiempo llevo aquí y ahora vuelvo y les hablo cosas de donde vivo y parece que no puedo hablar. Hablo aquí de mi cultura. Es como un ni de aquí ni de allí. A la larga, no sé, tú Silvia, ¿qué opinas? A la larga me parece enriquecedor el poder y enriquecedor y una suerte, sinceramente, aunque pasemos por un proceso complejo, o sea, es decir, complejo e intenso que yo creo que es bueno hacerlo consciente, es decir, bueno, vamos a plantarnos y qué significa esa palabra tan extraña en España como patria, ¿no? Que es como, ¿qué significa hogar? ¿Qué significa tierra natal? ¿No? ¿Qué significa? Bueno, puede ser un sentimiento también, puede ser un lugar concreto, puede ser un lugar pequeñito en el espacio pero que es significativo para ti, ¿no? Pero es más flexible y eso es muy positivo. Si tendemos a lo contrario, podemos caer en la tentación de cerrarnos, ¿no? Cerrarnos, y al final entonces sí que no estás ni aquí ni allí ni en ningún Claro, lado, no que estás ya no te sirve, ¿no? disfrutando de nada de eso. Y yo creo que al final lo que decías tú un poco, Carlos, en relación con hay un montón de beneficios de migrar, pues abrirnos la mente, un crecimiento personal, una transformación. Leía una frase que había en tu página web que es como que migrar pueda ser un gran aprendizaje para crecer y salir reforzados de ello de forma positiva. Pues al final, si somos conscientes, si sabemos trabajarlo, podemos ganar mucho. O sea, con todo esto. Entonces, ya que es una situación que estamos viviendo, podemos sacar todo lo positivo de ella y beneficiarnos. No, totalmente. Indudablemente las personas cuando se marchan se marchan para mejorar, ¿no? A veces de forma dramática y otras veces porque te surge una oportunidad de trabajo y te marchas y llegas y tienes un puesto de trabajo. En el fondo nos marchamos para mejorar, para crecer, en los casos más extremos para huir, Claro, desgraciadamente, sea pero huimos para profesionalmente, mejorarlo, ¿no? eso es. Entonces, claro, muchas veces nos pensamos bueno, que es un proceso, tiene sus dificultades, que hay que mantener una estabilidad. Todo eso tiene que estar dentro también de un equilibrio psíquico y psicosocial que requiere pues eso, dependiendo de la persona, en los momentos que nos encontramos peor, pues intentar buscar las herramientas más adecuadas que más se adapten a ti. Eso estoy completamente convencido que no hay fórmulas, es decir, que a una persona le puede servir mucho hacer una carta de gratitud y a otra le puede servir mucho todos los viernes quedar con un grupo para jugar al fútbol y hacer una parte social y a veces hacer una parte física, ¿no?
eso hay que averiguarlo. También hay que averiguar qué cosas nos gustan, qué cosas nos hacen bien, que parece que se nos ha olvidado un poco dedicarnos ese espacio si es posible y no perder un poco de vista esos autocuidados combinados con todo lo que supone, ¿no? El resto, pero vamos, convencidísimo de que alberga muchos beneficios, pero es un proceso apasionante y un camino lleno de retos, vamos a decir, ¿no? Son retos, unos más grandes y otros más ligeros, vamos a decir, aunque depende de la persona también, ¿no? No, perfecto, Carlos, la verdad súper interesante y gracias por compartir toda esta información. Yo creo que nos ayuda un poco pues, a poder caminar todos juntos en esa dirección con todas esas herramientas, todas esas claves que nos has dado. Además, me gustaría aprovechar la oportunidad de que si hay alguien, por ejemplo, que esté interesado en todo eso que decíamos, en trabajar todo eso contigo, que tienes tu página web, carlosrodriguezsanchez.com, y vamos a dejar también el Instagram. Sí, perfecto, claro. Que pueda estar interesada, porque ya que muchas veces están ya en otro país, o sea, están aquí en Canadá, ya han emigrado o están en proceso y puede ser beneficioso. No, sin duda, yo encantado primero de participar en este espacio que me encanta divulgar y hablar sobre el tema, es fantástico. Si alguien también lo necesita o si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna información para ampliar, porque hay muchas personas que les gusta mucho también aprender, ¿no? Que necesitan una ayuda, pero luego necesitan también la parte de crecer entendiendo cómo es el proceso, más allá de la herramienta también. Entonces, yo encantado, estoy abierto a cualquier persona y experiencia que necesite cualquier tipo de ayuda o intercambio del tipo que sea, ¿no? De conocimiento, estupendo. Así que nada. Fenomenal. Sí, que dejen además eso pues en los comentarios si hay algún otro tema para próximos talleres. Yo creo que puede ser interesante o si quieren profundizar en algo, pero creo que nos has dado una visión bastante amplia del tema y yo creo que ayuda mucho. Estupendo, me alegro y también pueden contar su experiencia, ¿no? O algo que les ha resonado y a lo mejor otra persona dice, pues y ahí también hay mucho también de enganche y también de ayuda, de comprensión mutua, o sea que estupendo. Bueno, yo encantado, de verdad que encantado de estar aquí y muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, de verdad que sí. Bueno, Nos vemos un placer. Chao, saludos. Gracias.